Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Los Derechos del Contribuyente. Como siempre es un gusto tenernos aquí nuevamente en esta semana con estos temas siempre muy novedosos, interesantes y sobre todo prácticos para la actividad diaria profesional del gremio contable, administrativo, en las empresas, personas físicas, contribuyentes. Y el día de hoy nos acompaña realmente un experto en un área muy importante que es la informática. Él es el licenciado Iván Díaz González. ¿Cómo estás, licenciado? Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, a todo dar aquí. Muy complacido de estar con ustedes. Correcto, pues voy a presentarte para que nos ubiquen. Él es el licenciado Iván Díaz González, ingeniero y abogado con amplia experiencia profesional en Derecho Informático. Él es perito informático, especialista en ciberseguridad, protección de datos personales. Cuenta más de 19 años de trayectoria tanto en el sector público como privado, en donde se destacan actividades en telecomunicaciones, financiero, fintech, call center, servicios en campo y consultoría. Durante su actividad profesional ha apoyado en la certificación en diversas empresas y también en el esquema de autorregulación vinculante a la protección de datos. Además, en su profesionalización ha contado con diversas certificaciones en materia de seguridad de la información, ciberseguridad, protección de datos personales, gobierno de tecnologías en información, abogacía, auditoría de tecnologías, metaverso, ciberinteligencia, inteligencia artificial, entre otras. Como perito está registrado en el Poder Judicial de la Federación con especialidad en la computación del 2020 y también se encuentra registrado como perito en el CIME, Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas. Se especializa en la presentación de pruebas en medios electrónicos, habiendo participado en procedimientos mercantiles, penales, administrativos, electorales, civiles y laborales. Pues muy bien, Iván, pues qué gusto tenerte aquí, como siempre en estos temas muy novedosos, realmente poco explorados, ¿verdad? Yo diría que son poco explorados porque realmente en el medio contable, con los abogados, pues realmente nos dedicamos a ver la estrategia pues de la materia sustantiva, de los impuestos, de las formalidades, de las notificaciones. Pero en este tema yo creo que es muy importante que sepan que es como otro mundo, ¿no? Donde realmente existen sus detalles, sus variantes y va a ser muy interesante que platiquemos. Y para ello, pues me gustaría preguntarte o empezar por preguntar en esta plática, ¿cuáles son los antecedentes de las periciales informáticas en México? O sea, ¿desde cuándo crees que empezó en boga o cuáles son los antecedentes que tú has estudiado que nos puedas platicar? Pues mira, yo recuerdo mi primera pericial fue en 2008, Ok, ¿no? Y la hice por una solicitud de un buen amigo y fue en materia laboral. ok. Y en aquellos entonces me pedían acreditar un correo electrónico. Entonces, ya te estoy hablando de Ya que, estaban, ya había pasado el tiempo de sí, que del empezaron uso, los correos, ¿no? sí, correcto. Pero hoy en día el correo electrónico sigue siendo un parteaguas de la pericial en informática en el sector laboral, ¿no? Después, y en la parte fiscal, a ver, sin duda alguna es un tema relevante. ¿Por qué? Por la obligación que tiene la autoridad fiscal Ujú, de notificar ya sea a través del SMS o del correo electrónico ujú. cuando te llega el buzón tributario. Exacto. Entonces, el correo electrónico no ha perdido vigencia y te está hablando de 2008 hoy. Y en otras materias ya se usaba Sí, sí, los sí, correos para notificar algunos actos jurídicos. correcto. Correcto. Entonces, yo es la referencia que tengo personal, Ok. ¿no? Pero podemos ver que hay algunos estudios. Y con reformas que ha habido, inclusive en los medios electrónicos, en el Código de Comercio, en otras disposiciones, que se empezaron a abrir la pauta, digamos, para tener las bases. Sí, 2001, si nosotros vemos el Código Federal de Procedimientos Civiles, Ajá. ya tiene el tema de mensaje de datos Ujú, inmerso en el artículo 210A. Si vemos el Código de Comercio, más o menos por las mismas fechas, también se integra ujú, el contexto del mensaje de datos y la prueba electrónica ujú. en el 1298A. Entonces, ya trae una historia. En la materia fiscal, veámoslo, la parte informática la vemos desde el CFD, ¿no? Vemos el tránsito del QR al Toda la historia CFDI, que no es de ahorita, ya viene muchos años atrás y tendrá más de 20 años que estamos con esta firma tema. electrónica avanzada, Ujú, que ahí hay una confusión muy muy grande que me he encontrado a últimas, o sea, y después de 20 años, ujú. la ley de la firma electrónica avanzada
por su naturaleza dice específicamente que no debería de ser utilizada para temas fiscales, aduanales y financieros. Ujú. Y hoy en día se sigue ocupando. Y más, ¿no? Yo creo que ahora se utiliza para prácticamente todos los trámites. Pero justamente vemos que no tiene la validez por esa cláusula específica que viene muy bien establecida en el artículo cuarto o quinto de la ley federal de la firma electrónica avanzada. Entonces, creo que hay algo que no hemos estudiado de fondo. Ahora quisiera que nos explicaras tú como experto, porque hay una confusión. Las leyes las leyes fiscales hablan de los documentos electrónicos. ¿Son digitalizados o por qué se llaman documentos electrónicos? Los documentos electrónicos son de varias naturalezas. Son documentos que nacen propiamente en los medios electrónicos, Ok. documentos que nacen en medios físicos y se digitalizan Ujú. a través de un procedimiento en los medios electrónicos, Ujú. que son documentos digitalizados, Ok. pero los dos conllevan una característica de ser mensajes de datos en su definición general jurídica. Entonces, el tema es el procedimiento que se lleva para hacerlo con base en la normativa mexicana, que ya viene muy claro en la NOM 151 CCFI. Ok, y entonces eso empieza ya el parteaguas con los cambios en Código de Comercio, en el Código Fiscal de la Federación, y llegamos al punto que no era opcional el buzón tributario, pero ya ahora es obligatoria para todos los contribuyentes. ¿Y cómo empieza esa mecánica, esa comunicación con los mecanismos de comunicación para los avisos y ya la notificación en sí en el buzón tributario? ¿Qué has visto al respecto o cuáles son tus comentarios en tu experiencia ya en el tema técnico? Bueno, a ver, hay que tomar en cuenta que el, todo procedimiento fiscal termina siendo un acto administrativo, ¿no? Y debe de cumplir con los requisitos que marcan el procedimiento administrativo y también el tema de la Ley General de Archivo, ¿vale? Entonces, uno de los principales temas que nosotros necesitamos evaluar es que nuestra legislación habla de dos cosas bien importantes. Uno, el principio de evidencialidad, Ujú. y el segundo, el derecho a la verdad. Y está muy claramente establecido en la ley federal, la ley general de archivo. Ujú. ¿Qué es el derecho a la verdad? Toda institución debe de generar los recursos necesarios, no de transparencia, Ujú. porque eso es una cosa muy aparte, de decir cómo realmente sucedieron las cosas. Ujú. Entonces, el acto administrativo debe ser ejecutado por un servidor público. Puede ayudarse de las tecnologías, esa es una cosa muy aparte a que la tecnología haga el trabajo de notificación. Ok. Hoy en día lo que tenemos es una máquina con un programa de cómputo ejecutando una actividad para notificar al contribuyente, ¿no? Ujú. Entonces, cuando nos vamos al fondo de la situación, pues nos vamos a debatir ese tema contra la autoridad fiscal, cualquiera que sea, lo que nos estamos encontrando es que no hay propiamente una actividad de un ser humano siendo ejecutada para notificar a la persona, sino que el sistema actuó por cuenta propia a través de un código que puede ser determinístico, no determinístico, puede ser un motor que tenga un conjunto de reglas claras o un motor de inteligencia artificial Ujú. llevando a cabo la notificación. Entonces, hay una discrepancia ahí funcional en donde ya por ahí tenemos que especificar por parte de la autoridad si lo hizo realmente un humano o lo hizo una Sí, máquina. porque ahí hablamos pues del elemento del acto administrativo que es la voluntad. Correcto. La voluntad del acto administrativo, que realmente como el contribuyente tiene la seguridad que fue emitido por la voluntad de un funcionario que tenga la competencia para emitir esos actos. Eso empezando por ahí. Dos, el segundo punto es la trazabilidad o la evidencialidad. ¿Cómo el sistema de cómputo genera la trazabilidad de esa voluntad o ese consentimiento para llevar a cabo el acto jurídico? Ujú. Entonces, ¿qué elementos tiene una autoridad fiscal para demostrar que, uno, la persona estaba detrás de la computadora llevando a cabo la actividad de la redacción Ujú. de la firma electrónica avanzada? Ujú. Y ahorita me voy a ir para el tema de la firma electrónica avanzada. Y dos, de darle clic al botón enter o al clic del Ujú. mouse para enviar el correo, Ujú. para enviarle el buzón, para que se lleve en conjunto todas esas actividades y veámoslo desde una perspectiva que sea humanamente creíble.
Desde la visión, porque no deja de ser un acto que tiene que ser emitido por un funcionario. Correcto. No Entonces, se va a perder esa visión, como tú dices. a ver, y humanamente posible porque de repente a 3,000 personas les llega del mismo funcionario una notificación administrativa firmada en el mismo instante de tiempo. ¿Eso es humanamente posible? No. ¿Qué pasa? Como somos muchos abogados en el campo, pues entonces a mí me va a llegar un asunto, a otro abogado otro asunto, y entonces es poco probable que haya una comunicación tan certera para que todos nos demos cuenta de que están firmados con el mismo acto administrativo. Correcto. O mismo procedimiento, que no es tan administrativo porque no cumple con los requisitos, pero bueno. Como nos damos cuenta, entonces estamos reclamando una nulidad, su debido momento, que no está sustentado en una materialidad humana. Y entonces le podemos pedir a la autoridad que nos defina esa situación. Pero se vuelve poco probable porque se van a defender con el hecho de que se debe individualizar cada acto administrativo, entonces no podemos transgredir el acto administrativo de terceros. Pero a mí me ha tocado ver en algunas situaciones en donde me llegan dos asuntos del mismo día, de la misma hora, del mismo segundo, que firmaron la misma persona dos actos administrativos diferentes, lo que es poco probable humanamente. Y entonces tú como experto en la materia puedes ver los mecanismos en tus peritajes, en tus asuntos que has tenido como perito, de ver cómo hacerle ver o cuestionar cómo fue el envío, si fue individualizado, si fue en conjunto, desde dónde envió, desde dónde se enviaron esos correos, porque a lo mejor tú le puedes decir, bueno, yo estoy, por ejemplo, soy el administrador de auditoría de Cancún, pero de repente pues puede ser que salga de aquí desde Hidalgo 77 algún envío. Sí. Dices, oye, tú estás allá, ¿por qué el envío salió de aquí desde la Ciudad de México? Sí, justo es uno de los temas que, pues, buscamos esa raíz de la forma en cómo operan los sistemas informáticos para poder acreditar que realmente funcionaron como debieron de haber funcionado, claro, bajo los términos fiscales, ¿vale? ¿Y por qué me iba al tema de la firma electrónica avanzada? Porque nada más vamos a la definición que viene en el Código de Comercio, que si bien es Código de Comercio fiscal, no habría tanta equivalencia, pero no sería como definición. Dice en el artículo 97 que hay 4 requisitos fundamentales para que una firma electrónica sea avanzada o fiable. Uno, que los datos estén en poder exclusivo del titular. Okay. 2, que al momento de la firma, esos datos de identificación estén en poder exclusivo del titular. Muy bien. Pero ¿qué pasa? Si el servidor público pone su punto key, su punto ser y su contraseña en un sistema informático para que se autofirmen todos esos documentos o notificaciones, entonces, ¿realmente está en su poder exclusivo? Técnicamente no, porque está en un sistema que es administrado por otra área, que es la de GETIC, y que el Código Fiscal y la ley orgánica de la institución establece ciertas funcionalidades para poder visualizar lo que se encuentra almacenado en un sistema electrónico de esta naturaleza. Entonces, la propia especial naturaleza del funcionamiento de los sistemas evita que esos elementos ya sean una firma electrónica avanzada. Entonces, se puede atacar hasta ese nivel. ¿Por qué? Porque los actos administrativos no se están llevando a cabo tal cual como están establecidos en las normas jurídicas mexicanas. Y se me hace un aspecto muy interesante, poco explorado eso que estás comentando, porque normalmente todos los criterios que hay ahorita en notificaciones por buzón tributario, electrónicas, etcétera, pues nada más se van a las formalidades. Que tiene que ser un aviso, que simplemente el aviso pues es más que suficiente, que lo que importa es pues que lo hayan recibido, que se notifique el acto, si no lo abren a los 3 días, al cuarto día se entiende por notificado, y hay veces que se enfrascan los criterios en esos aspectos, pero no ven más allá el aspecto pues, realmente que es el más importante que estás comentando, que son los antecedentes de estas notificaciones, y que de alguna manera tú como especialista pues tú ves más allá de lo que puede haber un abogado,
o puede haber un contador en la en la mecánica, porque muchos dicen, no, pues es que ya lo abrió con su firma, autentificó con su firma, lo abrió luego el buzón y lo recibió. Bueno, sí, pero eso no significa que la persona que tuvo las facultades realmente haya emitido el acto conforme a derecho. Entonces, Correcto. ya te vas, y eso se tiene que probar con la especialidad de informática. Ahora, otra cuestión que nos gustaría que nos platicaras, que siempre hay una duda, es perito en computación, en informática, en sistemas, hay diferentes subespecialidades o para qué se utiliza cada la rama para, porque hay veces hay mucha confusión, inclusive en las salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa hablan de que no es que no lo ofreciste con la vía idónea, porque el perito va a haber sido en temas informáticos o en sistemas o en computación. ¿Qué hay ahí de estas variantes tú como experto? ¿Qué opinas al respecto de estos conceptos? Mira, el contexto lo estudié hace un par de... El año pasado Uh -huh. creé un libro, Uh -huh. redacté un libro Perfecto. que se llama Periciales ¿Cómo se llama tu libro? Periciales de medios electrónicos en México. Okay. Y justo hacía referencia a esta discrepancia de especialidades, ¿no? Lo vemos en la lista de personas que pueden fungir como peritos. Uh -huh. Hay aproximadamente unas 20 especialidades que están relacionadas. Comúnmente le llamamos que son de ciencias afines, ¿no? Uh -huh. En mi opinión, y eso es una opinión personal porque yo aún no entiendo cuál es la diferencia entre un perito en computación y un perito en ingeniería en computación uh -huh. y un perito en sistemas computacionales y un perito en, por ejemplo, yo tengo en la lista de peritos tengo 3 especialidades, una que es gestión de tecnologías de información, otra de computación y no me acuerdo la otra que es. Porque también puede haber caso, por ejemplo, para cuestionar cuando la autoridad fiscal te cuestiona la veracidad de un correo, que ha sido realmente, por ejemplo, temas de materialidad, que digan, a ver, yo te mandé correos para acreditar la entrega del material, que si fue real la operación de lo que facturaste, etcétera. Y dice, no, yo no te creo. Entonces ahí cómo se podría cuestionar la integridad de esos correos, por ejemplo, porque eso ya no es un tema de buzón, ya es un tema de analizar si fue real ese correo en el tiempo, en la forma, y no nada más fue editado ahí en un Photoshop. Fíjate, me voy a regresar a la pregunta anterior, sí. Porque, a ver, yo lo que sí tengo una firme convicción es que la pericial en informática es el elemento más básico, porque la informática es el estudio de la información a través de medios electrónicos y el estudio de la información desde el medio físico hacia el medio electrónico. Entonces, su característica matemática está limitada, ¿vale? Entonces, la especialidad en informática no podría estudiar temas tan técnicos relacionados con la computación en su medio electrónico más avanzado y ingenieril, ¿no? Científico. Entonces, esa para mí debería de ser una restricción. Correcto. Pero fíjate que alguna vez un juez, hay un perito que es ingeniero en electricidad. Y entonces, en la medida del proceso, le preguntábamos al juez, oye juez, ¿por qué una persona que estudió electricidad puede periciar en informática o en computación? Y contestó que es una carrera afín. ¿Cómo es afín? Si una persona de electricidad estudia, pues, voltajes de 110, claro, 220, 440 y más. Temas muy físicos. Físicos. Y entonces decía, las computadoras ocupan electricidad. Oh, a ver, ante una situación así, pues la verdad es que, no, así como te dio risa, pues me dio risa porque dije, bueno, sí tiene razón, 110 volts nada más. Que la electrónica básica de una computadora, desde 3.5 hasta 12 volts, 19 por mucho. Digo, no tiene nada que ver. El juez dijo, sí, para mí sí, y por ende lo voy a dejar periciar. ¿Está bien? Entonces, en ese tema de las áreas afines es donde hay mucho juego. Claro. Entonces, no hay una realidad en donde vaya hacia un lado o hacia otro. Creo que sí debería de haber limitaciones y sí debería haber una restricción. Eso por una parte. Correcto. Ahora, en el tema de
¿quién debería estar haciendo la visualización de la materialidad de un correo electrónico? ¿Cómo se debe de presentar? Eso es también en el libro que te comento que creé el año pasado, también lo abordo. El correo electrónico tiene, así como todos los sistemas computacionales, tienen protocolos, ¿no? Hay que estudiar el protocolo y hay que alinearlo con las características de la parte jurídica. Nosotros lo que tenemos que ver es que la base fundamental jurídica de los medios electrónicos es el mensaje de datos. Entonces necesitamos ver cuáles son los mensajes de datos más acordes o más eficientes para representar lo que nosotros queremos representar. ¿Vale? Un correo se envía y se recibe. El correo que se envía es un mensaje de datos diferente al mensaje de datos del correo que se recibe. Entonces, ¿qué pasa si tú tienes la posibilidad de tener el correo que se envió y el correo que se recibió? Eso lo que va a hacer es comprobar el envío y recepción de mensajes de datos a través de un intermediario que es el sistema de correos electrónicos. Muy bien. Entonces, entre más elementos del componente de envío y recepción tengas, mucho más eficiente va a ser la prueba. Correcto. ¿Vale? Y con eso la autoridad no va a poder salirse por la tangente. Tiene sus ventajas los correos porque se queda grabado en varios lugares. En varios lugares la forma y el tiempo de envío. Correcto. De envío y de recepción. De envío y de recepción, pero toma en cuenta que son dos mensajes completamente diferentes. Correcto. El que se envía tiene una característica en los encabezados completamente diferente a lo que se recibió del otro lado. Y ambas cuestiones pueden ser cuestionadas. Correcto. En un litigio. Correcto. Tanto el envío como el que se recibe. Sí, porque toma en cuenta que hay muchos componentes en medio. Tú, pensemos que agarras tu teléfono y empiezas a mandar el mensaje, lo redactas. Le das send. ¿Qué va a pasar ahí? Se va a ir al servidor de correos de tu dominio. Después de ahí va a brincar del servidor de correos de tu dominio al servidor de correos del dominio de la contraparte. Después, el servidor de correos de la contraparte puede hacer varias cosas. Lo puede rechazar por temas de spam, puede validar alguna regla que impida que llegue, o puede estar apagado en ese momento el servidor, ¿vale? Entonces, hay muchas condiciones y ya me ha tocado periciales y principalmente contra las autoridades fiscales en donde el SAT mismo no recibe los correos. ¿No? ¿Y por qué puede pasar eso? Por saturación del canal, por saturación del servidor, porque estaba en mantenimiento, porque estaba mal configurado, porque... Fíjate que ahora hay unos temas que se llaman oficios de vigilancia profunda, que realmente el SAT, tú vas a la cita o te manda las diferencias por correo y te pide que a ti como contribuyente le contestes por simplemente un correo. Puede ser el caso, entonces que estás platicando, que la otra diga, bueno, pues a mí no me llegó y entonces yo lo tuve por no atendido. Correcto. Y ahí el contribuyente dice, oye, yo te mandé tal fecha, aquí está el envío y te atendí el requerimiento de la carta de invitación de las supuestas diferencias. Y ahí puede surgir un cuestionamiento que a veces deja en estado de indefensión al contribuyente, porque si yo le envié, pero la autoridad no me dice si le llegó bien, si lo recibió, ni siquiera te acusa de recibido. Y realmente están muy preocupados porque pues no saben qué va a pasar. Fíjate que ese tema tuve la oportunidad de hacer un video en mi canal de YouTube. Es que parece que para todo tengo, ¿no? Pero, ¿cuál es tu canal para que te sigan? Abogainge. Ok, perfecto. En el canal de YouTube Abogainge creé tengo una sección que se llama Café con tu perito. Perfecto. Entonces ahí creé un análisis de esta situación con un error, el error 503. ¿Qué pasa? Tú mandas el correo y nadie te notificó que la contraparte no lo recibió. En este caso era un tema del SAT. Nadie te notificó que no lo recibió. Se termina el plazo de ¿cómo se llama? De contestación. Se te terminó, estás en el límite, que nunca pasa, ¿verdad? Nunca entregamos en el límite. Casi no. Bueno, llegamos en el límite, envías el correo nadie te dijo que no lo recibió, y 2 días después recibes una notificación por medio del servidor, error 503. Ok. Pero 2 días después, ya cuando no puede ser absolutamente nada. Entonces, es que no se recibió por parte del sat.gov.mx, no se recibió. Y entonces, el contexto es, oye, ¿cómo logro decirle a la autoridad que yo sí hice mi chamba, pero que ellos no lo recibieron? Entonces ahí se hizo una pericial
muy acorde en donde presentamos el correo electrónico saliente, presentamos el correo electrónico en donde hay una notificación por parte del servidor de que no puede recibirlo porque estaba saturado el servicio, y entonces pues, ahí está corriendo, ¿no? No tenemos una resolución todavía clara, pero en algún momento nos la darán. ¿Qué fue lo que pasó? Oye, Iván, y hablando ya en el tema de ya el cambio de 360 grados con la autoridad que está fiscalizando ya con inteligencia artificial, tiene muchos datos muy a la mano, que los cruza, que lanza alertas a través de, le llaman los gremios contadores o los gremios bots o robots, que nos mandan inmediatamente la alerta a través de ciertas invitaciones, cartas, pero no nos están fundamentando ni motivando pues los actos, la diferencia, ni no sé cómo llegó hasta una cifra de diferencia, una vez son cantidades millonarias. Y eso realmente, ¿qué opinas? ¿Cuál será el futuro de la defensa fiscal relacionada con estos temas informáticos y cuestiones la legalidad de estas diferencias o estas determinaciones a través de estos sistemas? Creo que hay una laguna importante ahí. Sí, fíjate que, a ver, el tema de uso de tecnologías por parte de las autoridades fiscales en su generalidad no es nuevo. La reforma miscelánea fiscal 2026 deja abierta una puerta bastante amplia en el uso de estas tecnologías para llevar actos administrativos no regulados, porque técnicamente no es un acto administrativo. A ver, y también hay que tomar en cuenta que los sistemas de inteligencia artificial toman elementos de patrones y no patrones, ¿no? Que eso es un elemento sumamente importante. Podemos generar patrones de comportamiento basados en una multiplicidad de lecturas sobre una cantidad de datos, ¿no? Pero esa población puede cambiar de vez en vez conforme se va cambiando el muestreo, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando tenemos esta definición en los no patrones, o sea, en lo que se sale de la norma, tenemos que darle un conjunto de reglas simbólicas para que sean atendidas como no patrones. Te lo voy a poner en un caso muy particular. Pensemos que tú estás constantemente pagando los servicios de la nómina, y de repente un día, y bueno, tienes tus gastos generales, etc. Pero un día dices, oye, tengo un bien inmueble ahí que lo tengo desde 1968 como parte de la empresa. Lo tengo y la realidad es que nunca lo declaré porque, pues a lo mejor lo declaré en el 68, pero no lo traje como patrimonio durante todos estos años. Y de repente lo vendo y tengo un ingreso, pagué los impuestos, pagué todo lo que tenía que pagar, pues es un ingreso que no es parte de los patrones. Entonces la naturaleza propia del sistema informático es, se me salió de los patrones y entonces va a haber una carta. ¿Realmente ese patrón es una realidad que sea auditable y que sea gestionable para una auditoría? Yo discrepo que realmente tuviera que ser así. Una persona, seguramente al ver el movimiento, diría, bueno, pues a ver, está declarado, siempre se pagaron los impuestos, aquí me están pagando los impuestos, entonces no es un fuera del patrón. Claro. Pero la máquina no. Y la máquina hace un sí o un no con base en lo que está previamente programado. Ahora, ¿estas máquinas pueden también tener errores? Sí, claro. Que digan, oye, perdón, es que me cambié de... Por ahí creo que escuché la historia de un contribuyente que, espera, me cancelaste mis sellos y yo no estaba bien en todo. Sí, perdón, ves que confundimos el patrón con el contribuyente B. Sí, a ver, Algún código raro y realmente pongo en jaque al contribuyente. el año pasado, si recordamos, se cancelaron todos los sellos digitales durante un periodo de tiempo, ¿no? Casi un día. A ver, los sistemas se pueden equivocar. Perfecto. ¿No? Entonces eso es la propia y especial naturaleza, por más que le queramos dar atribuciones muy especiales a la inteligencia artificial, todo está basado en una clave de error. O sea, el sistema tiene un conjunto matemático de errores calculados que si nosotros lo queremos ver, hay un elemento que se llama la paradoja de Zenón. La paradoja de Zenón hace referencia al tema de Aquiles y la tortuga, ¿no? Okay. ¿Quién gana la carrera, la Aquiles o la tortuga? Pues la tortuga, porque
En lo que la tortuga ya va caminando, Aquiles está pensando en la mitad de la mitad de la mitad de la mitad del paso. Okay. Y aquí estamos en la misma situación. Nosotros, como seres humanos, no nos ponemos a pensar si es patrón o no es patrón, ¿no? Aquí analizamos a profundidad, como la tortuguita. Vamos a analizar porque lo que nos interesa es darle seguimiento al acto administrativo. Correcto. Mientras que Aquiles, que es la inteligencia artificial, dice, a ver, yo voy a analizar un conjunto de cosas y entonces la inteligencia artificial, su naturaleza ya tiene un error calculado. Nosotros, depende del contexto en el que estemos, podremos definirlo como error o no. Porque siempre vamos a tener una toma de decisiones basados en unos y ceros, ¿no? Si queremos verlo así. Claro. 50-50. Entonces nuestro error calculado ni siquiera es un error porque será error en percepción de la contraparte, ¿no? Entonces, técnicamente nosotros no nos equivocamos. Si queremos verlo así, no nos equivocamos, más bien la contraparte percibe un error en nuestras acciones. Okay. Pero la inteligencia artificial, su naturaleza propia dice, hey, pues tengo un 0.003% de error, que en donde siempre me voy a equivocar. Sí, algo se puede trabar siempre. Y ya nada más para terminar, Iván, ¿cómo ves el futuro en la defensa fiscal con las periciales en informática? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué crees? ¿Cuál es la importancia? ¿Crees que va a ser casi indispensable? ¿O cómo te visualizas tú como experto? No, yo me visualizo con mucho trabajo. Bueno, aparte. Mira, para muchos procedimientos, la pericial en informática termina siendo la prueba reina. Perfecto. ¿No? Veámoslo en materia financiera. En fraudes, es prueba reina. En procesos laborales, y ahorita que viene el tema del registro de huellas digitales para entradas y salidas, va a ser una prueba indispensable. Perfecto. Y si lo vemos en el ámbito laboral, se creó un apartado específico de presentación de pruebas, el 836A al 836D. En el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares tenemos el 348, 349, 350, y ahí nos da un punto de partida, porque se habla de blockchain. Entonces, tomar en consideración eso también nos va a quitar un poquito de carga probatoria. Perfecto. Pero en el ámbito administrativo, sin lugar a dudas, si no entendemos propiamente cómo funcionan los sistemas informáticos, va a ser muy difícil poder solventar una defensa robusta en contra de la autoridad. Pues muy bien, pues hasta aquí yo creo que vemos la importancia. Obviamente, yo creo que queda abierta la puerta para una segunda invitación, que haremos un tema muy específico, porque esto yo creo que da para temas y temas y subtemas, yo creo, al respecto, pero yo creo que aquí ya los que nos están escuchando se están dando cuenta lo que realmente importa y la trascendencia que tiene este tipo de periciales en informática en los litigios administrativos y fiscales. Pues bueno, pues muchas gracias por tu invitación, Iván. Aquí te esperamos, esta es tu casa. Muchísimas gracias a ti. Y bueno, pues vamos a recordar los teléfonos de cabina: 55 84 11 40 85. Estamos en Facebook Live, en TikTok, Instagram y YouTube, en todas las plataformas a nivel nacional. Estamos también en Spotify. Y también los teléfonos de la oficina: 50 86 40 54, nuestro WhatsApp de contacto directo 56 64 65 97 18, donde también yo les puedo referir al licenciado Iván. Y pues aquí estamos siempre viendo y estudiando temas, defendiendo al contribuyente. Recuerden, nuestro lema es defender al contribuyente siempre con un alto nivel. Nos vemos en la próxima sesión. Amable audiencia, agradecemos su asistencia a este programa pensado en usted, los contribuyentes, con temas jurídicos fiscales, actuales y de interés. Los esperamos en nuestra próxima emisión.